Worship is an expression of love. That's what it is. Worship is an expression of love. And La adoración es una expresión de adoración, de amor. worship is an expression of love. Praise is all about God. La alabanza tiene que ver todo con Dios. Is lifting up the name of Jesus. Es levantando el nombre de Jesús. But worship Pero la adoración is not praise. no es la alabanza. So when you worship God, Cuando tú adoras a Dios, you're telling Him tú le estás diciendo how much you love Him, cuánto tú lo amas, how much you appreciate Him. cuánto tú lo You aprecias. see, worship is a personal thing. Tú sabes que la adoración es el perfecto amor. Even though you are in a group, Aunque tú estés en un grupo, when you worship, cuando tú adoras, you don't do it with everybody else. tú no lo haces con todo el You mundo. take it personal. Tú lo tomas You're personalmente. talking to your God. Tú estás hablando con You're tu Dios. telling your God how much you love Him. Tú le estás diciendo a tu Dios cuánto tú le amas. Because this is the God of your salvation. Porque este es el Dios de tu salvación. This is the God that when you were in your mother's womb, Porque este es el Dios que cuando tú estabas en el when vientre you de were tu madre, forming in your cuando tú mother's estabas womb, formándote en el He vientre de was tu madre, watching you. Él te estaba mirando. And He allowed to get out of there Y Él permitió que tú salieras de ahí healthy, con salud, full of life. lleno de vida. He prepared the way for you Él preparó una vida to para ti, know Him. para prepararte. You know, we're celebrating a birthday today. Tú sabes que estamos celebrando un It's cumpleaños. tomorrow. Es mañana. But really, we're celebrating in church today. Pero realmente estamos celebrando en la iglesia. But you know what is your birthday all about, Logan? It's about Jesus giving you your life. Pero tú sabes, Logan, que lo que quiere decir tu cumpleaños es que Jesús te está dando When tu you vida. were a baby, you brought such a joy to all your family. Cuando tú eras un bebé, tú trajiste mucha alegría a tu familia. And you know, God allowed you to Tú be sabes que born. Dios te permitió a ti que tú nacieras. I was born many years ago. Yo nací hace muchos años I'm not atrás. going to say it. No voy a Forget it. decir el día, I'm not going to say my age. no voy a decir mi edad, But you know what? I still remember that God was the one that gave me life. Amen. pero tú sabes que Dios fue el que me dio vida. So no matter what song we play here, if it's Spanish or in English, No importa qué canción pongamos aquí, si es en español o en let's inglés, worship in spirit. vamos a adorarlo en el Thank Espíritu. you, Lord. Gracias, Señor. Even if you're not singing the song, you can sing your own song. Amen. Thank you, Lord. Aunque tú no estés cantando esa Thank canción, you, tú lo puedes adorar con tus Father. propias palabras. I love you, Jesus. Thank you Te for amo, being my Jesús. daddy, my mommy. Papi. Thank you for being my God. Gracias por ser mi Dios. That's worship. Vamos a adorarlo. Amen? Amén. Amen. Amen. Well, today we're going to talk about a very important message. Hoy vamos a hablar de un mensaje bien importante. Are we connected already? Estamos conectados. I want to say welcome to everyone that is watching. Le quiero dar la bienvenida a todos los que están mirando. God bless you. And those that are here too. Y a los que están aquí también. This is Family Crying Out Church. Esta es la iglesia Familias en Clamor. Recently, we registered our new name in the system. Recientemente nos registramos en el sistema en nuestro nuevo nombre. So it's no Families Crying Out International Ministry anymore. Ya no es más Familias en Clamor y Ministerio Internacional de Familias en Clamor. Right now is Families Crying Out Church. Ahora se llama Iglesia Familias en Clamor. Okay, it's a light difference. Es una diferencia un poco pequeña. But I want you to know Pero quiero que that sepan from here, Ocala, Florida, que desde aquí, desde Ocala, there is a body of Christ hay un cuerpo de Cristo that is committed que está Prometido. comprometido to gather together every Sunday para reunirse cada domingo and go on Facebook Live y a través de entrar en Facebook Live to bring the Word of God Amen. a hablar la palabra de Dios and to rejoice in His presence. y a gozarnos en su presencia. I thank God for the internet Le doy gracias a Dios por la internet and for Facebook. y por el Amén. Facebook. We bless Facebook. Bendecimos Facebook. Those are tools that will help us to preach the gospel of Jesus Christ. Esas son herramientas que nos ayudan a predicar el Evangelio de Jesucristo. And today's message
message, Y el mensaje de hoy it has a title that is going to intrigue you. tiene un título que es un poco intrigante. I call it a ghostly faith. Yo le llamo una fe fantasmal. A ghostly faith. Una fe fantasmal. Una fe de fantasma o una fe fantasmal, como decía Lola. And we're going to go to Matthew 14. Y vamos a ir a Mateo And 14. we're going to be reading first. We're going to break it down in pieces. So we're going to read from verse 1 to verse 2. Vamos a leer en Mateo 14, el 1 y el 2, y vamos a leerlo primero y después lo vamos a ir breaking it down. Okay? Matthew 14. Matthew is in the New Testament. Mateo 14 se encuentra en el Nuevo Testamento. It's actually the first book of the New Testament. Es el primer libro del Nuevo Testamento. And it was written by Matthew, the disciple. Y fue leído por Mateo, fue escrito por Mateo el discípulo. Okay, we're going to read verse 1 and 2. Vamos a estar leyendo en el verso 1 y 2. Let's stand up for the reading of the Word of God. Vamos a pararlo para la lectura de la palabra. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miracles, powers are at work in him." En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: "Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes." Father, we thank you for the Word of God that we are about to preach. And I thank you personally for the revelation that you have given to me. Padre, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Te doy gracias por la revelación que tú me has dado. And as I speak of it, Y en lo que yo hablo sobre ella, I pray yo oro that our spiritual ears can be opened, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos as well as our understanding y también nuestro entendimiento to receive this word. para recibir esta palabra. Because I know this word is an alarm, Porque yo sé que esta palabra es una alarma, it's a warning es un aviso for times such a time as this. para tiempos como estos. I ask in Jesus' name. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Pueden sentarse. Be seated. Herod the Tetrarch. Herodes el tetrarca. They also call him Herod Antipas or Antipas. También lo llamaban Herodes el Antipas. And I want you to know who he was. Y quiero que sepas quién era él. This is the king Este era el rey that ordered que ordenó the death of John the Baptist. la muerte de Juan el Bautista. John the Baptist died by the orders of this king. Juan el Bautista murió por las órdenes de este rey. Even though the king liked him, Aunque el rey, él le caía bien al rey, the king Herod the Antipas had a wife, el rey Herodes tenía una esposa and her name was Herodian. y su nombre era Herodías. Herodías. So Herodian hated John the Baptist. Y a Herodías le tenía mucho odio a Juan el Bautista. You know why? ¿Sabes por qué? Because Herodian was the wife of Herod, brother. Porque Herodías fue la esposa del hermano de Herodes. Herod's brother was Philip, El hermano de Herodes se llamaba Felipe. and he was married to Herodias. Y ella estuvo casada, él estuvo casado con ella. So she left her husband Entonces ella dejó a su marido to be with his brother.
para casarse con su hermano. And that's a sin. Y eso es un pecado. So John the Baptist Juan el Bautista was preaching against sin. estaba orando contra el pecado. He was preaching. Estaba predicando contra el pecado. He was evangelizing. Estaba evangelizando. But his main, in the focus of his ministry Pero el enfoque de su ministerio was to speak against sin. era hablar contra el pecado. Because if you have sin in your life Porque si tienes pecado en tu vida and you don't repent, y no te arrepientes, you can be saved. no puedes ser salvo. That's the truth. Esa es la verdad. That's the word of God. Esa es la palabra de Dios. So John the Baptist told this woman, So, Juan el Bautista le dijo a esta mujer you are in sin que ella estaba en pecado. because you are with your brother's, with your husband's brother. Porque tú estás con el hermano de tu So she esposo. hated him. Y ella odió eso. So she prepared a trap. Entonces ella preparó una trampa. She sent her daughter to dance Ella envió a su hija a danzar in front of Herod the king. en frente de Herodes, el rey. And she said to the king, Y ella le dijo al rey, I will dance for you, yo voy a bailar para ti, but you have to give me one desire that I have. pero tú me tienes que dar un deseo que yo tengo. And the king said, what is that desire? Y el rey le preguntó, ¿cuál es el deseo? She said, I can tell you. Y ella le dijo, no puedo decirte. If I dance for you, you have to promise me in front of everybody that you're going to give me my desire. Si yo bailo para ti, tienes que prometerme frente a todo el mundo que tú me vas a dar mi deseo. And the king said, done. Y el rey dijo, está hecho. So when she finished dancing, So, cuando ella terminó de danzar, he said, what is your desire? él le preguntó, ¿cuál era tu deseo? She said, I want John the Baptist's head in a plate. Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. And that was the plan of, of her mother. Y ese era el plan de su madre. She sent her daughter to do that. Ella envió a su hija a hacer eso. And the Bible says that King Herod was very sad. Y la Biblia dice que el rey Herodes estaba bien triste, But because of his foolishness, pero por su insensatez, he yielded to his wife's desires, él le cumplió el deseo a su esposa, who was what it was the death of John the Baptist. que era la muerte de Juan el Bautista. So I gave you this introduction of who we're talking about here. We're talking about Herod. Estoy dando una introducción de la persona de la que estamos hablando aquí, el rey Herodes. Herod Antipas. Herodes Antipas. Now, you remember when Jesus was a baby? Ahora, ¿te acuerdas cuando Jesús era un bebé? There was another Herod. Había otro Herodes. Remember that in the story of Jesus? ¿Te On acuerdas de eso en la Christmas? historia de Herodes? What did he do? En la Navidad. He killed all the babies from hizo él? reborn to 2 years Mató a todos los bebés recién nacidos hasta los 2 años. because he wanted to kill Jesus. Él quería matar a Jesús. Okay, this Herod Antipas Entonces este Herodes Antipas is the son of the other Herod. es el hijo del otro Herodes. The other Herod's name is Herod the Great. El otro Herodes era Herodes el grande. Herod the Great. Why they call him Herod the Great? ¿Por qué le llamaban Herodes grande? Because he did a lot of improvement in Israel. Porque él hizo muchas cosas en Israel. He did acueductos. ¿Cómo se dice acueductos? Aqueducts. Él creó acueductos, He did a lot of construction, building, temples construyó muchos edificios, that muchos were templos really ahead of his time. que estaban mucho antes de su tiempo. So the people in the world call him Herod the Great. Las personas en esos tiempos le llamaban Herodes grande. So this Herod was the son of the other Herod. Entonces este Herodes era el hijo del otro Herodes. Remember when we pray for our iniquities? ¿Recuerdan cuando oramos por nuestras iniquidades? And we said that, Father, forgive our iniquities? Y decimos, Padre, perdona nuestras iniquidades. Because iniquities travel by the blood. Porque las iniquidades viajan en la sangre. They go from generation to generation. Viajan de generación en generación. Even the Word of God says that God will visit the generations La palabra dice que Dios va a visitar las generaciones of evildoers. de los hacedores de maldad. So God will visit those iniquities.
So Dios visita esas iniquidades. And if there is nobody to repent for it, Y si nadie se arrepiente por ellas, that iniquity can be passed down to other generations. esa iniquidad puede ser pasada a través de otra generación. So the iniquity that was in Herod the Great La iniquidad que estaba en Herodes el Grande was passed down to Herod Antipas, pasó a Herodes el Antipas, who was his son. quien era el hijo de él. Listen again what he said. Escucha nuevamente lo que dice. I'm going to read it again. Lo voy a leer In nuevamente. verse 1 and 2. El verso 1 y 2. At that time, En aquel tiempo, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus. en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. He heard what Jesus was doing. Él escuchó lo que estaba haciendo Jesús. Okay, this is the same Jesus that my father tried to kill, Porque este era el mismo Jesús que mi papá trató de matar, but he couldn't. pero no pudo. Now I'm a king. Ahora yo soy el rey. And the same Jesus is still bothering. Y el mismo Jesús está molestando. He is doing great miracles Está haciendo grandes milagros among the people. en las personas. Now listen what he said. Escucha lo que él dijo. He said to his attendants, this is John the Baptist. Él dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. He has risen from the dead. Ha resucitado de los muertos. That is why miracles powers are at work in him. Por eso actúan en él estos poderes. What he was doing? ¿Qué estaba haciendo él? Was he telling the truth? Él estaba diciendo la verdad, He was lying. estaba mintiendo. But let us continue with that story. Pero vamos a continuar con la historia. Because I want you to know Pero quiero que sepas that when the enemy rises up with a lie, que cuando el enemigo se levanta con una mentira, God already had a plan. ya Dios tiene un plan. God already had a setup Ya Dios tiene algo preparado to block and to cancel that lie. para cancelar esa mentira. I never thought this. Nunca pensé, I never saw it. nunca lo vio. I thank God Le doy gracias a Dios for this revelation. por esta revelación. Can you put the dog, please? Thank you. Okay. Can somebody? Okay. So this is a now word, Así que esta es una palabra de presente, because whatever happened at that time porque lo que sucedió en ese tiempo is happening now. está sucediendo ahora. Listen carefully. Escuchen bien. The next verse, number 3. El próximo versículo, el versículo 3. Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother's Philip's wife. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. John had been saying to him, it is not lawful for you to have her. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered him a prophet. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for them and pleased Herod so much. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Prompted by her mother, she said, give me here on a platter the head of John the Baptist. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. The king was distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be granted. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. So the head of John the Baptist was brought in on a platter and given to the girl who carried it to her mother. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. John's disciples came and took his body and buried. Then they went and told Jesus.
Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. I want you to know that Jesus had not lost just a relative, Yo quiero que sepan que Jesús no solamente perdió un familiar, but the man that was sent before him to prepare the way. pero el hombre que fue enviado antes que él para preparar el camino. Remember when Recuerda. Jesus and John was born, okay. Remember, between Jesus and John was a bond since they were in their mother's womb. Recuerda que entre Jesús y Juan había un bond. Un bond, una relación, un enlace. Había Un una, enlace. Un enlace. había una, Aquí lo dice. Jesús había perdido no solo a un pariente, sino al hombre que fue enviado delante de él para preparar el camino. Recuerde que entre Jesús y Juan había un vínculo, ya que estaba en el vientre de su madre. So when Mary was pregnant, Cuando María estaba embarazada, she went to visit Elizabeth, ella fue a visitar a Elizabeth, her cousin, su prima. and Elizabeth had received a miracle from the Lord Y Elizabeth había recibido un milagro del Señor, because she was pregnant at old age. porque quedó embarazada siendo vieja. And Elizabeth is the mother of John the Baptist. Y Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. So when Elizabeth and Mary got together and they hugged each other, Entonces, cuando Elizabeth se encontró con María, se abrazaron. the baby that was in Elizabeth's womb, which was John the Baptist, El bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, you know what he did? ¿sabes lo que hizo? He jumped. Él brincó And he jumped y brincó, because he felt Jesus in Mary's womb. porque él sintió a Jesús en el vientre de María. The presence of God La presencia de Dios that was in Mary's womb que estaba en el vientre de María. touched Tocó John the Baptist. a Juan el Bautista. So they were second cousins. Eran segundos primos. There are some people that believe that if you are a second cousin, you are not related. Hay gente que cree que si tú eres primo segundo no tienes That is a ninguna- good scripture to tell them. Esta es una buena relación para una escritura To para tell decirle, them, hey, Para decirle a esta listen, persona. look at John the Baptist and Jesus. escucha, mira a Juan el Bautista y a Jesús. Now, they were bound by the Spirit of God. Ellos tenían un vínculo con el Espíritu de Dios And he was his cousin. y eran primos. But he was specially chosen by God Y él fue especialmente escogido por Dios to prepare the way for Jesus' ministry. para preparar el camino para el ministerio de Jesús. So when Jesus heard Entonces cuando Jesús oyó that John was beheaded que a Juan le cortaron la cabeza and his disciple has buried him, y sus discípulos lo enterraron, he was very sad. él estaba bien triste And he went away. y se fue, se apartó. He went away, I believe, to pray. Yo creo que fue a orar. I believe he went to speak to his father. Yo creo que fue a orar, a hablarle a su padre. So let's continue and see what happened in the story. Vamos a continuar. Because there is a place, a special place that Jesus went to pray. Vamos a continuar con la historia a ver qué pasó. Porque había un lugar especial al cual fue Jesús a orar. In verse 15, En el verso 15, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. In other versions say that it was a desert. En otras versiones dice que era un desierto. So Jesus went to pray in the desert. Entonces Jesús fue a orar al desierto. He was alone Estaba solo in the desert. en el desierto. And then his disciples came and said, "Look, all the multitude is following you to the desert." Los discípulos vinieron y le dijeron, mira, toda la multitud ha seguido al desierto. Let us send them away
Vamos a enviarlos que se vayan. They're hungry. Tienen hambre. They need food. Necesitan How many comida. here are hungry? ¿Cuántos tienen hambre? Oh, I knew that. But I'm not going to send you away. No sabía eso. porque- I'm going to be like Jesus. I'm going to do the same Jesus said. Jesus said, don't send them away. Jesús dijo, no los mates. Feed them right here. Amen. Dale la comida aquí mismo. I'm not going to give you McDonald's, Yo no te voy a dar más but donas, I'm going to give you the word of God. pero te Amen. voy a dar la palabra But de men Dios. will live not only by the word, but food, but by the word of God. Porque el hombre no vive solamente por comida, sino por la palabra de Dios. The word of God is the one that feeds your spirit, La palabra de Dios es la que alimenta tu espíritu, feeds your soul, la que alimenta tu alma and can keep your body y mantiene tu cuerpo healthy saludable and strong. y fuerte. So the word of God is better than food. La palabra de Dios es mejor que la comida. So if you're here thinking about food, Si tú estás aquí pensando en comida, let me tell you something. déjame decirte algo, This may sound a little nasty, y a lo mejor sale un poquito malo, but when you put it in your mouth, pero cuando tú pones algo en tu boca it goes down by another hole y sale por el otro hueco and it goes in the toilet, y va para el toilet and it's no more. y ya se... But when you put the word of God in you, Yes, Y cuando tú Lord. pones la palabra de Dios dentro de ti, that stays, eso se Amen. mantiene, that multiplies, eso se multiplica, that is fruitful in your life. eso da frutos en tu vida. How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen, amen. So Jesus said, wait a minute, you Entonces, can give them food. Jesús dijo, un momento, no le puedes dar comida, You can. tú le puedes dar comida. And they said in 17, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Let me tell you something. Déjame decirte algo, Doesn't matter how much you have in your hand. no importa cuánto tengas en tu mano, Doesn't matter how old you are. no importa qué tan viejo seas. Maybe you say, I'm only 11, A lo mejor tú dices, yo I'm solamente only tengo 12, 11. A lo mejor tú dices, solamente I'm tengo only 12. 2. A lo mejor 2. God can do a lot of things with a little thing. Amen. Dios puede hacer muchas cosas con Watch cosas this. pequeñas. Mira esto. Bring them here to me, said Jesus. 18. Entonces, Él les entonces dijo. mandó a la gente a recostarse, No, Amén, el 18. 18. ¿ya? Él les dijo. Él les dijo, traérmelos acá. And they directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. He gave thanks and broke the loaves. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. They all ate. Y comieron todos. Diga conmigo. They all ate Y All ate and were satisfied. and were se satisfied. saciaron. Thank you, thank you. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. The number of those who ate was about 5,000. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. 5,000 men, 5,000 hombres. besides women and children. Sin contar las mujeres y los niños. So it was a lot more than 5,000. No fueron más de 5,000 personas. Praise the Lord. I want you to picture what's going on here. Quiero que te imagines lo que estaba sucediendo aquí. Jesus was grieving. Jesús estaba sufriendo. It was a grieving season. Estaba en una temporada. It's over here. It was a grieving season for Jesus. So, however, Jesus during his grieving season felt compassion for others and stopped thinking about his loss and performed one of the biggest miracles of the New Testament. Matthew 14, 15 to 21, the next paragraph. Sin embargo, Jesús durante su tiempo de duelo sintió compasión por los demás
dejó de pensar en su pérdida y realizó uno de los milagros más grandes del Nuevo Testamento. Sometimes when we are grieving, A veces cuando estamos sufriendo or we are mad, o dolidos, or we are in our own little world thinking of our own problems, o estamos en nuestro pequeño mundo pensando en nuestros propios problemas, we stop nos quedamos, No detenemos. observing God. We stop observing God. nos paramos o servimos a Dios. We stop of serving God. Paramos de servir a Dios. So Jesus didn't do that. Pero Jesús no hizo eso. He was praying in the desert, Estaba orando en el desierto, but he saw the multitude pero vio la multitud and he felt compassion. y sintió compasión. And then he saw his disciples struggling with the little things. Y vio que sus discípulos estaban teniendo problemas con estas cositas pequeñas. And he said, bring them to me. Y él dijo, tráemelos acá. And that very moment En ese mismo momento, that he shouldn't be crying over John the Baptist's death, que él pudo haber estado llorando por la muerte de John He el decided. Bautista, él decidió to perform a miracle. hacer un milagro. One of the greatest miracles in the Bible. Uno de los milagros más grandes de la Biblia. But why? ¿Pero por qué? Why was so important to do this at this specific time? ¿Por qué era tan importante hacer esto en este tiempo específico? Let's go on with the story. Vamos a continuar con la historia. Let's go to 22, verse 22. Vamos a ir al verso 22. Listen. Escucha. Immediately, this is like a movie. So if you don't pay attention, everything is connected here. It's like when you start watching a movie in the middle of the movie and then you ask everybody, what happened here? And the people say, shh, I'm watching the movie. You should have started watching it from the beginning. Esto es como una película, si no presta atención es como si estuviera viendo una película y después quiere preguntar qué pasó. Tenía que haberla mirado desde el principio. Right? ¿Ya? That happened to you sometimes? ¿Eso ha pasado? ¿Te ha It pasado? happened to me. Me ha pasado a mí. So when you follow with the story from the beginning, Pero you will cuando tú sigues la understand historia desde el principio vas a poder entender what God is saying. lo que está diciendo Dios. And then in verse 22, En el verso 22, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side where he dismissed the crowd. enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. When evening came, he was there alone. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. When the disciples saw him walking on the waters, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. But immediately Jesus said unto them, take courage, it is I, don't be afraid. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Notice that before, when the multitude came to Jesus, he went into the desert and he was praying. You gotta pay attention. Notice that before, when the multitude came to Jesus, he was in the desert praying. Note que antes, cuando la multitud vino, Jesús estaba en el desierto orando. And again, he went to a mountain where he was praying before appearing to the disciples walking in the water. Fue una montaña donde estaba orando
was praying. Él estaba orando. Prayer. Orar, Prayer. orar, oración. Why prayer? ¿Por qué la oración? He needed to communicate with God, Él necesitaba comunicarse con with his Dios, Father, con su Padre, in his earthly human nature. en su Terrestre, humana, naturaleza humana. naturaleza. Jesus needed to connect with the Father. Something was going on. Algo estaba pasando. Jesus said, Father, Jesús dijo, Padre, what do I do? ¿qué hago? It was only between him and God. Era solamente entre él y Dios. You see, the Bible doesn't say that. La Biblia no dice eso. Well, how I picked this up? ¿Cómo yo pude saber esto? Because when I read the story, Porque cuando yo leí la historia, the Holy Spirit el Espíritu Santo revealed to me me lo reveló. what was happening. ¿Qué es lo que pasó? Remember when we talk about Herod? ¿Recuerdas cuando estábamos hablando de Herodes? Herod Antipas was saying that Jesus wasn't Jesus. Jesús Antipas decía que Jesús no era Jesús. He said that Jesus was instead John the Baptist that was risen from the dead. Él Remember decía, that? él decía que Jesús era Juan el Bautista que fue levantado de los muertos. Remember that? ¿Recuerdas eso? So, the disciples saw Jesus coming through the waters, and they feared. It's on the paper, though. We follow. The disciples feared because they thought he was a ghost. Los discípulos temían porque pensaban que era un fantasma. Now, this is the definition of the word ghost. Ahora, esta es la definición de la palabra fantasma. An apparition of a dead person which is believed to appear or become manifest to the living, typically as a nebulous image. Una aparición de una persona muerta que se cree que aparece se manifiesta a los vivos típicamente como una imagen nebulosa. Now we know that we don't wrestle against flesh and blood. Sabemos que no peleamos contra carne ni sangre, We know we wrestle against principalities. Amen. peleamos contra principados, We wrestle against governors or rulers of the darkness. peleamos contra gobernadores de las tinieblas. So who was behind this Herod? ¿Quién estaba detrás de este Herodes? Who was using Herod Antipas? ¿Quién estaba usando Herodes al Antipas? I don't know if you're getting this. Yo no sé si tú estás cogiendo eso. But Herod Antipas was the president of Israel at that moment. Herodes el Antipas era el presidente de Israel. He wasn't called president. No se le llamaba They presidente, call it king. se llamaba rey. But it's the same thing. Por él lo mismo. He was the head. Él era la cabeza. He was the one in charge. Él era el que estaba a cargo. He was the one in the top. Él era el que estaba arriba. And he was telling everybody, Y él estaba diciendo a todo el mundo, his assistants, a sus asistentes, because his assistant will go and speak. porque sus asistentes iban y delegaban. Hey, that's not Jesus. Ese no es Jesús, That is John the Baptist. ese es Juan el Bautista. He's been risen. Fue levantado. Because only John the Baptist has powers like that. Porque solamente Juan el Bautista tiene poderes así. He was not only denying the person of Jesus, No solamente era la... he was denying. Él fue denegado. He was not only denying the person Estaba of negando a Jesus, Jesús. Él no solamente estaba negando a la persona de but Jesús, he was denying the power of Jesus, pero también estaba denegando el poder de Jesús. who was behind Herod Antipas, Que estaba atrás de Herodes el Antipas. a principality Un principado. sent by Satan, Enviado por Satanás. sent by the enemy Enviado por el enemigo. to destroy faith. Para destruir la fe. Because Jesus said, have faith in me Porque Jesús dijo, tengan fe en mí, as you have it in my Father. como también la tuvieron en mi papá. And then the Father said, no one comes to the Father Entonces el Padre dijo, nadie viene al if it's Padre, not by the Son. Amen. no es a través del Hijo, So it's by Jesus es a través de Jesús. and only by Jesus Y Christ solamente Jesucristo that you can be saved. Amen. puede ser salvo. There is no other name No hay ningún nombre in the heavens and on the earth en el than cielo the o en name la of tierra, Jesus. en el nombre de Jesús. So this plan, this evil plan So, este plan malvado that was set up by the enemy que fue creado por el enemigo, using a head,
usando la cabeza, using a king. usando a un rey, It was on place. estaba puesto en posición. So Jesus went into the desert. Entonces Jesús fue al desierto, And then Jesus went into the mountain. entonces Jesús fue a la montaña. I want you to know, church, Y quiero que sepan that whatever the scriptures speak about Jesus, que cada vez que una escritura habla de Jesús, he's talking about the church. Él está hablando a Because la iglesia. we are the body of Christ. Porque nosotros somos el cuerpo de We Cristo. are his hands. Nosotros somos sus We manos, are his eyes. somos sus I ojos. don't know about you, Yo no sé tú, but I am the body of Christ. pero yo soy el cuerpo I de am Cristo. part of that body. Yo soy parte de ese So cuerpo. whatever Jesus did So, cualquier cosa que hizo Jesús has to do with me. tiene que ver conmigo. It has to do with the church. Tiene que ver con la iglesia. Now the church has to go into the desert La iglesia tiene que ir al desierto in prayer. en oración. Listen, maybe you've been feeling lately that your prayers are a little dry. A lo mejor tú crees últimamente que tus oraciones están un poco secas. Maybe you've been struggling with praying. A lo mejor estás teniendo problemas con la oración. Maybe, Dobry, you said, I want to pray every morning to God. A lo mejor tú dices que tú quieres orar cada mañana a Dios, But when you wake up in the morning, pero cuando tú te levantas por la mañana, you are not feeling like it. tú no te sientes cómodo. You don't know what to say. Tú no sabes qué decir. You are in the desert. Estás en el desierto. Maybe you're broken, A lo mejor estás roto, like Jesus was. como Jesús estaba. Maybe you lost somebody in the COVID-19. A lo mejor perdiste a alguien con el COVID-19. Maybe you're going through divorce. A lo mejor estás atravesando un divorcio All different kinds of separations. o diferentes separaciones And you wake up with sadness. y te levantas con tristeza, But you're still in the desert. pero todavía estás en el desierto. Jesus prayed in the desert. Jesús oró en el And desierto. you know what God did? ¿Y sabes lo que He hizo sent a Dios? multitude. Él envió una multitud. When you are praying in the desert, Cuando tú estás orando en el desierto, God is going to send a multitude. Dios va a enviar una multitud. I was in the desert. Yo estuve en el The desierto Lord. And God sent me a multitude. y Dios me Amen. envió una multitud. Because when I see a person, Porque cuando veo a alguien, I see a generation. veo una generación, I see their children veo sus hijos and grandchildren y sus and nietos great-grandchildren. y sus tataranietos. Hallelujah. Aleluya. God is about to send multitudes Dios está a punto de enviar when you are multitudes in the desert. cuando tú estás en el desierto Praying. orando. Because you know what God wants you to do? Porque tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas, Get busy. que te ponga, Get busy. Que te que te ocupes. ocupes, Get busy in my kingdom. que te ocupes de mi reino, Get busy in my work. que te ocupes de mi trabajo. Stop crying. Para de llorar. I know you are in the desert Yo sé que estás en el desierto and you're praying. y que estás orando. I put you there. Yo te puse It's ahí. my plan. Es mi Aleluya. propósito. Just get busy. Amen. Solamente ocúpate. There are people out there that need you. Hay gente allá afuera que te necesita. Where is your compassion? ¿Dónde está tu compasión? Or you want to be very compassionate with your family. Quieres tener mucha compasión con tu And that's familia. okay. Y eso está bien. But you need to have compassion with the multitude. Pero necesitas tener compasión con la The multitud, drug addicts, con los drogadictos, alcoholics, con los alcohólicos, prostitutes, las prostitutas, homosexuals. los homosexuales. You need to have compassion. Tú tienes que tener compasión. You need to go out there and tell them Jesus loves you. Amen. Tienes que And ir a I la love puerta y you decirle que too. Jesús te ama, y yo también te amo. God sent the multitude. Dios envió la multitud. And what happened? ¿Y qué pasó? A prayer in the desert Una oración en el desierto became the most, or one of the most biggest and wonderful miracles registers in the Bible. La oración en el desierto se convirtió en uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia. More than 5,000 people. Más de 5,000 personas. You know what reminds me of? ¿Sabes qué me recuerda eso? When they were in the upper room Cuando estaban en el aposento and they alto were praying, y estaban orando. and it was a small group. Y había un grupo pequeño. But when they came out of the upper room, Pero cuando salieron del aposento, after they received power, después de recibir el poder, the Bible tells me that Peter preached, la Biblia dice que Jesús oró. and Que 3,000 Pedro oró, people y que 3,000 personas, became saved. que 3,000 personas se convirtieron. Now the other part, La otra parte, he went to the mountain. cuando él fue a la montaña, You see, he went to the desert for the multitude, él fue al desierto para la multitud, but for the disciples, he went to the mountain. pero para los discípulos fue a la montaña. I don't know if you're getting this.
Yo no sé si estás This is conmigo. very profound. Esto es bien Profundo. profundo. Profound. Deep. Profundo. I want you to know Yo quiero there que is a sepas Herodian spirit in the world. que hay un espíritu de Herodes en el mundo. And he's trying to give the wrong information about Jesus. Y está tratando de dar la información incorrecta sobre Jesús. He's trying to distort the truth of the gospel. Está tratando de destruir la verdad del Evangelio. I was searching for my class. Estaba buscando con mi clase. I'm taking a class of interfaith. Estoy haciendo una clase de fe interna, Interfaith. fe entrelazada, entre fe. Interfaith. So I found out that there are new churches now. Y descubrí que hay muchas iglesias ahora. There is a church called the Universal Unified Church. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Universal Unificada. And you know who are the members of that church? ¿Y tú sabes quiénes son los miembros de esa iglesia? Christians, Cristianos, Buddhists, budas, budistas, Buddhistas, Muslims, musulmanes, all kind of faith. todo tipo de fe. There are new interpretations. Hay nuevas interpretaciones. They are taking the word of God and twisting. Han cogido la palabra de Dios y la han distorsionado. They are giving the wrong information about Jesus. Y están dando la información incorrecta. It's sobre the same spirit. Es el mismo espíritu. You know the spirit don't die. Tú sabes que los espíritus no mueren. The spirit that visited El espíritu que visitó Herod Antipas a Herodes el Antipas and he was using him against God. y lo está usando a él contra Dios. It's the same one that's now. Es el mismo que está ahora. And if you are not firm, Y si tú no estás firme, if you don't read your Bible every day, si tú no lees tu Biblia diariamente, if you don't pray, si tú no oras, if you don't congregate, si tú no te congregas, if you don't get into service for God, si tú no haces servicio a Dios, you know what's going to happen? ¿sabes lo que va a pasar? You're going to be deceived Vas a ser engañado by this spirit. por este espíritu. I believe that during these times of prayer in the desert, Yo creo que durante este tiempo de oración en el desierto, before feeling compassion for the multitude, antes de sentir compasión por la multitud, and in the mountain before appearing to his disciples on the sea, y en la montaña antes de aparecerse a sus discípulos en el mar, Jesus received a specific instructions Jesús, from the Father Jesús recibió instrucciones específicas desde el Padre to demonstrate that it was He, Jesus, who did the miracle, para demostrar que fue Jesús el que hizo el milagro and that He was He, Jesus, who walked on the water. y que fue Jesús el que caminó en las aguas. You see, in both miracles, Jesus showed up. Tú sabes, en los dos milagros Jesús se echó. Se manifestó. Do you want to continue? Please. No. Jesus, me va a doble un poco. No, estoy centrando solo para concentrarme. Okay, Escuchar okay. y no distraerme con nada. All right. So, in both miracles, En los dos milagros Jesus showed up. Jesús se manifestó. God wanted everybody to know Dios quería que todo el mundo supiera that He is not John the Baptist, que él no era Juan el Bautista, that He was Jesus, the Son of God, que él era Jesús, el Hijo Jesus de of Dios, Nazareth, Jesús de Nazaret, the Blonde of Galilee, el rubio de Galilea, the only one true God, el único verdadero Dios, part of the Trinity, parte de la Trinidad. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So Jesus is the one here now. Jesús es el que está ahí ahora. That's what God was saying. Eso es lo que está diciendo Dios. God was stopping the gossiping of the King Herod, Dios estaba parando la la murmuración. murmuración del rey Herodes. He was stopping the lies, Estaba parando las mentiras and he was making it happen in a way y estaba haciéndolo de una forma that Jesus was the one performing these miracles que Jesús era el que estaba haciendo los milagros and supernatural acts. y estos actos supernaturales. These evidences Estas evidencias destroy
the false information and the rumors the enemy was spreading about him among the people of God. Estas evidencias destruyeron la información falsa y los rumores que el enemigo estaba distribuyendo acerca de él entre el pueblo. I believe that the same situation is happening now. Yo creo que la misma situación está pasando aquí. But if there is a church that prays, Pero si hay una iglesia que ora, even in the desert or the mountain, doesn't matter. aunque sea en el desierto o en la montaña, Wherever God placed you, donde Dios te puso, if you pray si tú oras and you listen y tú escuchas and you obey, y tú obedeces, we're going to have victory. vamos a tener la victoria. We're going to have victory. Vamos a tener Amén. victoria. Amen. Please share this message with somebody else. Por favor, compartan este mensaje con alguien más. This message is to share. Este mensaje es para compartirlo. Because the same way that the King Herod was sharing with others lies, Porque de la misma forma en que el rey Herodes estaba compartiendo con otros las mentiras, we, the body of Christ, nosotros, el cuerpo de Cristo, supposed to share with others. estamos supuestos a compartir con otros. Maybe in your school, Mejor en tu escuela there is a boy or a girl hay un muchacho o una muchacha that is rude to others. que está enraizado con otros. Rude, very rude. Enraizado, No, ¿no? ¿Cómo se dice rude? como Rude no es raíz. no. L-U-D-E, rude. Oh, Rudo. rude, rude, o sea, Es Oh, rudo. rude. And that's R-U, no R-O. R-U. Rude. So maybe in your school there is somebody that's doing bullying. bully. A lo mejor en tu escuela hay gente que son bullies. Children that make fun of other children. Niños que Have you se seen burlan it? de otros niños. Have you seen it in your school? ¿Lo han visto en tu Have you escuela? seen Have you seen it? ¿Lo han visto en tu escuela? Are you praying for them? ¿Estás orando por ellos? No. You need to learn their names Necesitas aprender de sus nombres and write it in a piece of paper. y escribirlo en un pedazo de And papel. you need to go to your desert prayer Y necesitas ir a tu oración del desierto and your mountain prayer y tu oración de la montaña and pray for that person. y orar por esa persona. You have to, Tienes que hacerlo. because that's what God wants you to do. It Es lo wasn't que a Dios quiere que tú coincidence hagas. No fue coincidencia that you saw what you saw. de que tú hayas visto lo que viste. It's not a coincidence that you are in the same school. No es la coincidencia de que estés en la misma escuela. God put you there for a reason. Dios te puso ahí por una razón. Amen. Right. Amén. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Father, this is a now word and it's a profound word. Padre, esto es una hora de una palabra profunda. This is a now word Esto es una palabra para ahora. and this is a profound word. Y esto es una palabra profunda. And we need to think of it. Necesitamos pensar en ella. We need to meditate on it. Necesitamos meditar en ella. And we need to identify where is our desert Necesitamos identificar dónde está nuestro desierto. and where is located our mountain. Y dónde está localizada nuestra montaña. And we need to do what we need to do. Y necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Help us, Lord, Ayúdanos, Señor. because you have placed us in this place Porque tú nos has puesto en este lugar. for such a time as this. Para un lugar como este. We bless America. Bendecimos a Estados Unidos. We bless the United States of America. Bendecimos los Estados Unidos de We América. bless the government. Bendecimos el gobierno. We pray for the head of the government. Oramos por la cabeza del gobierno. We pray for the Congress and the senators. Oramos por el Congreso y por los senadores. We pray for the Church of Jesus Christ. Oramos por la iglesia Sí, de señor. Amén. We pray that the church will identify the desert and the mountain. Amén. Oramos para que la iglesia pueda identificar el desierto y la We montaña. pray for great miracles. Oramos por grandes milagros. We refuse to stay thinking about the beheading of John the Baptist. Nos refusamos a pensar en la decapitación de Juan el Bautista. We refuse to stay thinking on the bad news Amén. Rehusamos a estar pensando en las noticias and malas to the criticism y en el criticismo and to the pointing, the finger pointing, y a ponerle los dedos a alguien, blaming
somebody and somebody else. acusando a otra persona. We choose Escogemos to pray. orar, We choose escogemos to bless. Amen. bendecir, We choose escogemos to Amen. serve God Yes. servir a Dios with all our hearts, con nuestro all corazón, our minds, con toda nuestra and mente, all our strength. con toda nuestra Amen. fuerza. In Jesus' En name. el nombre, Yes. In Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen. 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 Woo! Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, we glorify you. God never comes late. Amen. He always comes on time. Well, and as the winter is over, Lo que ya se Spring está is acabando here. el invierno, el spring llega. we want to thank our sister Esther Grace for picking out some beautiful flowers Damos las gracias a la hermana Jenny por escoger to una decorate flor our hermosa church. Amen. para decorar nuestra iglesia. Okay, Luki. It's okay, Lukita. We love you. We love you, Luki. So we're going to give you our announcement real quick, and then we're going Vamos a to hacer do our unos offering. anuncios. Oh, I want to show you our new offering basket, and it says "Love never fails." Amen. 1 Corinthians 13. Este es nuestro nuevo básquet para recoger los I'm ofrendas y gonna dice que ask el Jamie. amor nunca I falla. think you're matching with me. Primera de Corintios Look, she's 13. matching. The dress is matching. Okay, just pass it around and bring it back to me. As Kelly's doing that, we're going to do the announcements real quick. Monday to Friday. Monday to Lunes Friday. a viernes, Prayer line. línea de oración, 6 a.m. to 12 p.m. 6 a.m. a 12 p.m. Okay? Then on Wednesday, this Wednesday, Y este miércoles we have Abigail. tenemos el grupo de Abigail 8 p.m. on Zoom. a las 8 p.m. A través de Zoom. And on Friday night, Y el viernes en la noche what do we have on Friday night? tenemos Now, who are the winners last Friday? Who were the winners? Come over here, all the winners. Come over here, all the winners. These kids beat up the youth. I'm telling you. Estos niños le ganaron a los jóvenes. Let me tell you. They're Man. not just fast in Google. They know the Bible. Give them a high five. Woo! Huh? Yes. Logan will never forget the Ten Yo Commandments. me detengo más He got it wrong the first time, and then from now on, he gave me all the right answers. Okay. What we're gonna do? We're gonna do right now. We're gonna pray for the tithes and offerings. Vamos a orar por los diezmos y la ofrenda. Those that are here, Logan, don't come away. Don't go away. Come here. 'Cause I gotta You pray guys for are you. gonna pray. And we also want to pray for Logan because it's his birthday. Okay? So we're going to pray for the offering and for Logan, and then we're going to sing a happy day. Amen. Okay? Father, we thank you for the offerings, and we thank you for the tithes. Not only here, but the ones that you have given us to our ministry electronically, Lord. Bless every household. Bless every brother and sister that sent them to us, God. And we thank you that we were able to send a big offering to Ukraine through the Jewish and Christian Fellowship, Lord. Bless the ministry, Jacob Angston Ministry, Lord. And bless our brothers and sisters in Ukraine, Father God. We bless the Jewish people that are stuck in Ukraine right now trying to get out. We thank you, Father God, that you are moving in their midst and you are doing great things, Father God. Because the Hallelujah. victory belongs to you, Amen. God. Amen. And today, in a special way, we want to thank you for Logan Yes, Ayala. Lord. Yes. Logan Solomon Ayala. Your child, your son, Man. is just turning 12, Lord. And Lord, your word says that when you were 12, you disappeared from the sight of your parents. And your parents found you in the temple, teaching the people of God the word of God. I pray that blessing upon Logan. I pray that even at this short age, he may be able to preach and to teach the word of God to other children and to other people. And Father, we thank you for his life. In Jesus' name, amen. Amen.
Okay, we're gonna sing happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday, dear Logan. Happy birthday to you. Yeah, Cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz cumpleaños en tu... No quiero que a la abuela Elsa se me ponga celosa. Vamos a cantarle el puertorriqueño también. Feliz cumpleaños en tu vida, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumpla mucho más. Happy birthday, Logan. Well, guys, come on over here. I want to say that I want to welcome today and Yep. wait until the last Look. minute. This is a big deal to me. Luca. Come on, Dobry. Look. Over here. Ya, pero no lo que está hablando. Come over here, look, Dobry. Look, Yeah. you too. Look, come over here, puppy. Come on, everyone over here. Gary. I want to thank God because I have my son Gary in the house. Woo! Come on, Gary. Represent. Come on, Dobry. Come on. Okay, help me to say goodbye the way we normally do. 1, 2, 3. God is good.